Bueno, amados, el tema que hemos estado y que seguimos sacando ahí como cuando usted llega y pega una veta, yo veo así el campo de la minería y alguien de pronto pegó una veta y está ahí sacando, obteniendo esa riqueza, esa abundancia, pues la palabra es una mina preciosa de riquezas, de tesoros. Y la palabra tiene algunas vetas que de pronto brillan más que otros. Yo cuando hablábamos en el libro de Romanos, digo, Dios mío, Romanos es una cosa tan preciosa en cuanto al entendimiento de la gracia y todo, expresada por el apóstol Pablo de una forma magistral, extraordinaria. Pero cuando vemos el libro de Juan, que es el Evangelio de Juan, el Evangelio del discípulo amado, el Evangelio espiritual, el Evangelio que se escribe allá 90 años después de Cristo, después de todos los Evangelios, y podemos ver cómo Juan inserta ahí en el Evangelio detalles de expresión de la boca de Jesús mismo sobre aspectos de la gracia, sobre aspectos de esa gracia inmerecida que el Señor tiene para con cada uno de los suyos. Podemos decir, bueno, toda la palabra es de valía. De hecho, cada una de las partes, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Pero cuando vemos expresiones del Señor tan directas como las que están aquí, amados, es de ponerle atención, cuidado, reverencia, inclinarse y decir, Señor, ¿qué quieres tú decirme que tal vez yo no he entendido? Y lo he visto como cosas sesgadas y es la parte medular de todo tu consejo. Así que hoy vamos a hablar de un tema que le he titulado, ninguno puede venir a mí, que justamente es una expresión que está ahí inserta en parte de la palabra, ninguno puede venir a mí. No es prerrogativa del hombre, al final de cuentas, ni de sus posibilidades, ni de su deseo, sino que hay una acción que inicialmente la toma el Señor. Usted y yo amamos al Señor porque Él nos amó primero. Téngalo por seguro, es una respuesta, es una reacción, no es que brota de una condición caída. Así que vamos a hablar de ese tema, ninguno puede venir a mí, basado en Juan capítulo 6, verso del 41 al 50. Aquí hay una afirmación que hace ver a ese, qué sé yo, ese enviado del Padre, que ellos de pronto, los judíos, decían seguir, pero el Señor les hace ver una verdad que es una verdad contundente en cuanto a los que han de creer, en cuanto a los que han de ser rescatados, salvos el día final. Y no porque exista una prohibición de parte de Dios o un impedimento de parte de Dios, sino porque hay una condición caída, hay una condición pecaminosa en el corazón del hombre que por sí solo no se acerca a Dios. Renuncia, rechaza, se aparta. Así que Dios toma una iniciativa en la salvación de los que se salvan y deja libres a algunos. No toma esa iniciativa por prerrogativa de misericordia suya, lo hace con los que se salvan. Y yo en eso no puedo decir, Señor, ¿por qué así? ¿O por qué de esta otra forma no? Como lo he dicho siempre, pretender entrar en el tema al final de decir por qué Dios eligió un pueblo, por supuesto que hay aspectos, qué sé yo, teológicos que usted puede encontrarle un sentido, podríamos decir, apologético para defender la razón por la cual Dios escoge un pueblo entre todos los pueblos. Pero decir, ¿por qué lo escogió a usted? Ya particularmente, amados, es hilvanar tan profundo, tan delgado, que nadie puede llegar a ese punto. Se lo preguntaremos al Señor y le haremos gratitud desde ya por ese llamado que Él hace de cada uno de sus hijos. Así que leo de seguido la palabra que vamos a profundizar en esta mañana. Juan capítulo 6, verso 41 al 50. De hecho no lo vamos a cubrir todo, vamos a cubrir la mitad de eso, pero voy a leer todo ese pasaje. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyos padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo,
El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Padre, ayúdanos a entender lo que para el hombre natural no es posible entender. Ayúdanos a ver las cosas no como nuestra limitada mente las puede ver, sino como tu precioso mensaje quiere, Señor, revelarse e iluminar tu palabra sobre la vida de tus hijos, Señor. Yo me declaro incompetente, absolutamente, necesitado de tu gracia, de tu favor. Haz uso de mis labios, de mi mente, de todo mi ser, Señor, y dame lengua de sabio para hablar sabiamente. Señor, danos a todos oídos de sabio para escuchar con sabiduría, pero sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser gente de un corazón reverente, temeroso de ti, que se inclina a lo que tú dices, y no, Señor, a nuestra naturaleza carnal caída, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hay algo que tenemos que entender. La incredulidad es una barrera para entender. Es algo que se antepone muchas veces lo que es la propia opinión a lo que alguien más exprese. Y lo fregado de todo esto es que incluimos a Dios en eso. Y cuando la lógica humana, de alguna forma, que ocupa toda mi cosmovisión de las cosas conforme yo las veo, de acuerdo a una condición natural, de acuerdo a una condición meramente de mis vivencias que yo he tenido, mis experiencias, conocimientos aprendidos, doctrinas que he escuchado, formas de corriente en la cual he estado transitando por mucho tiempo, y todo eso lo tengo afincado ahí en mi mente. Eso puede ser una barrera, un obstáculo, una fortaleza para poder nosotros realmente abrirnos a lo que dice Dios, y podemos anteponer a lo que Dios está diciendo, y todo eso a veces resulta, cuando vemos algo que no lo entendíamos así o no lo veíamos así, de pronto decimos no, y hay como un rechazo inmediato porque tenemos fortalezas, porque tenemos ideas preconcebidas. Aunque la palabra de hecho expresa contundentemente que hay caminos y hay pensamientos que nos rebasan, que nos superan. Y yo no puedo pretender de alguna forma delimitar a Dios. Hay estadísticas que demuestran, yo estuve leyendo algunas al respecto, que muchas iglesias en Norteamérica han medido que el 95% de las decisiones que las personas toman las hacen confiando más en su propia opinión que en cualquier otra. Y amados, ahí póngale cualquiera, incluido Dios, incluida la palabra. Y eso no se vale si somos gente de fe, que queremos delimitar a Dios en lo que yo meramente puedo entender en el momento y no lo que Dios dice. Porque la palabra dice claramente en el libro de Isaías 55:8, todo lo hemos leído en algún momento, la Nueva Traducción Viviente dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, hablando de la raza humana, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. O sea, no es que Dios sea incomprensible, eso es lo que tenemos que entender. No es que sea incomprensible, sino que uno, en una condición de pecador, debemos volvernos de nuestros propios pensamientos y de nuestros propios caminos a los caminos y a los pensamientos santos, puros de Dios, que es el que salva, que es el que al final de cuentas quiere ver cumplidos sus propósitos en mi vida, pero será conforme Dios lo dice, no conforme se me ocurre que así tiene que ser. Y de pronto podemos ponerle prerrogativas a Dios que no es lo que la palabra de Dios dice. Y hay gente a veces que está ahí encasillada, prácticamente encasquillado en una posición y no se mueve porque no entiende algo. A mí que me expliquen qué se hicieron los dinosaurios. Yo, si no me explican qué se hicieron, no voy a seguir. Y de pronto estamos cerrados en algo que es un obstáculo a la fe, porque sencillamente nos cerramos. Es solo, como la palabra lo dice, en la renovación de nuestro entendimiento que podemos comprender cuál es la buena y preciosa voluntad de Dios perfecta. Y yo tengo que llegar a esa inclinación que se cumple por fe. Amados, la fe viene, al final de cuentas, como una conclusión, dice la palabra, que es aquella convicción que yo tengo de algo que no he visto. Es la certeza de algo que espero. ¿Y quién me lo dice? Simplemente alguien en el cual confío. ¿Y cómo me muevo en eso? Porque confío que esa persona es veraz. Y entonces, si yo no puedo entender eso y meterlo aquí en mi corazoncito, amados,
vamos a andar siempre patinando, patinando y patinando, porque habrán cosas que usted y yo no vamos a llegar a comprender por muy intelectuales que seamos. El hombre se resiste de forma altiva muchas veces a lo que Dios dice y termina al final de cuentas, ¿en qué? Enjuiciando a Dios. De alguna forma empieza en su propio corazón a tener, Dios dice esto, pero yo pienso esto. Y amados, cuando usted se cruzó con ese tipo de pensamientos, usted quiere irse delante de Dios y humillarse, perdón Señor, algo no entiendo. Pero no, tú dices, entiendo que dices esto, pero yo creo. Amado, eso hay que empezar a ver cómo lo aplastamos, cómo lo ponemos alguna lejía para borrar semejante cosa fea que de pronto se adhiera al corazón. Porque es rivalizar de tú a tú. El engaño pecaminoso endurece el corazón. Y yo tengo que entenderlo. Y no es que el asunto sea, al final de cuentas, Dios está equivocado, tiene que ponérmela diferente. No, tengo que ir a la palabra. Vea, por ejemplo, esta expresión, un poquito amplia, pero dibuja muy claramente esto que de Dios hace. Juan capítulo 12, verso 34 en adelante, dice así: la multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús le contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco de tiempo más, un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no les tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. El Señor no se mete a debatir las cosas a como ellos las están planteando, sino que le expresa las cosas como Él quiere que ellos lo entiendan. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Así que si usted está en un momento donde está rendido delante del Señor y obtiene algo del Señor, amados, no espere en los momentos de una crisis que usted no sabe ni para dónde va, tomar decisiones que son medulares en su plano espiritual o en su vida. Repose en Dios, en lo que usted tiene esa convicción. Ponga su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de su vista. Podemos decir, no les contestó lo que ellos querían, les expresó lo que tenían que saber. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. O sea, claramente no son las señales las que dicen quién cree o quién no cree. Es el Evangelio, es la predicación, es el poder de Dios. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y ha endurecido su corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volverse a mí para que yo los sane. De pronto vemos eso y decimos, Señor, ¿pero qué es esto? Están totalmente imposibilitados. Por supuesto que ahí lo que está haciendo ver es la respuesta del cielo a una condición que es una determinación de Dios. Cuando Dios dice algo y el hombre pretende rivalizar con lo que Dios está diciendo. Caso, por ejemplo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y de pronto hay un debate, el mismo apóstol Pablo empieza ahí, pero ¿quién se puede oponer al Señor? ¿Pero quién puede rivalizar con el Señor? Y él viene a hacer ese tipo de discusión y entonces el mismo Pablo se contesta y dice, ¿cómo el barro puede decirle al alfarero que de una misma masa, está hablando de una misma masa que está perdida, que está para desechar prácticamente, forme algo para honra o algo para deshonra? Es potestad del alfarero, ¿cierto? Él puede decidir. Esa masa de por sí es una sola, porque él dice de una misma, eso no hay una génesis. Y entonces, lo que uno tiene que entender es lo que concluye Pablo en esa parte de Romanos, no está en la presentación, pero Romanos 8:23 dice, lo que hace, lo hace para que la riqueza de su gloria brille con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Acordemos, es diferente misericordia a justicia. Los que preparó de antemano para gloria suya. Y nosotros estamos en los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Así que si uno puede entender eso, al final lo que puede decir, Señor, ¿qué prerrogativa hay en mí para decir yo creo?
¿Y por qué estoy en el Señor? Porque a Dios le plació, porque de alguna forma Dios me acercó a mí. Pero mi necio corazón, entenebrecido por el pecado, estaría torpemente luchando contra Dios siempre. No porque Dios se lo impida, es porque es la naturaleza caída, humana, carnal. Esta gente no recibe el amor de la verdad para mirar realmente al Señor, sino que hay una incredulidad ahí en su corazón y no se acomodan más que a lo que su limitado entendimiento puede darles a saber en ese momento. Amados, esa es una actitud egocéntrica, egolátrica, donde pretendemos nosotros, al final de cuentas, ser de tú a tú con Dios, y es lo que el enemigo usa de alguna forma para propiciar el que usted entre en una rivalidad con Dios. Lo hizo en el jardín del Edén, no lo hará con su vida. Con que Dios les ha dicho que no coman de esa fruta. Sabe Dios que el día que coma usted de esa fruta, será como Dios y mirará las cosas como Dios. ¿Y qué dice la mujer? Ciertamente es atractiva, ciertamente es buena para entender, para discernir, y cosas que de pronto le crea a la serpiente, le crea a Satanás y los hace suyas contra la orden expresa. Cualquiera hoy en el tiempo presente diría, Señor, pero no es un desperdicio que se caigan esas frutas podridas y nadie se las coma. Por lo menos que alguien las aproveche, diría alguien muy juicioso. Amado, las cosas no son como a mí me parecen, es como Dios los dice. No es como mi lógica momentánea lo dice, es como Dios lo dice. De 2 Tesalonicenses 2:10, la Nueva Traducción dice, del actuar de Satanás en torno a eso: se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a mirar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esa mentira. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer la verdad. Y amados, eso es una decisión. ¿Creo o no creo? ¿Lo que dice Dios o no? Y ahí las personas que prefieren amar al pecado y la mentira en lugar del evangelio, pues al final de cuentas habrá una recompensa severa para esa actitud, un castigo que la palabra establece. Y así sucederá para todo pecador que rechaza lo que Dios dice. Pero el que acepta al final el mal como algo bueno, la mentira como si fuera verdad, sencillamente se está poniendo en línea con lo que este mundo dicta y lo que la palabra hace ver. Dios entrega a toda esa gente a Satanás, lo entrega a sus seguidores, porque simplemente rehúsan seguir la verdad y oyen la instrucción de Satanás y siguen sin tener Dios que mentir, sin tener Dios que engañar, sin nada. Simplemente Dios los deja ahí en manos del que es padre de mentira, padre de todo engaño. Y al final vemos un mundo arrastrado por la corriente del mundo pecaminosa, caída, que sencillamente atiende ¿qué? Lo que dice la mayoría, aunque Dios diga lo contrario. Hoy lo vemos cada vez más palpable, más latente, más visible. Y usted dice, pero ¿cómo no ven esto? ¿Pero cómo van a avalar tal conducta y hacer bajo forma de ley un agravio a Dios? ¿Pero cómo lo van a hacer si la palabra lo dice? ¿Por qué? Porque es despreciable la palabra. Pero es muy valuable lo que un grupo o cierta gente diga, esto es. Lo triste es ver al pueblo de Dios aplaudiendo eso. Eso es lo triste, lo lamentable, lo terrible. Bueno, introducción, ahora vamos con la palabra. El verso 1, el verso 41 más bien de esta palabra dice, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, no podemos ver eso alejado de esas murmuraciones contra Dios que caracterizaron a Israel en el desierto. Cada cosa que no les parecía, cada cosa que chocaba con su forma de ver las cosas, rivalizaban. Y la murmuración constante de su corazón fue la caída de ese pueblo y por qué se quedaron botados todos en el desierto. Pero eso no escapó a ese momento, sino que trasciende a sus descendientes. Los judíos religiosos ahí estaban murmurando, conocían antecedentes del origen de Jesús, además de que estaba eso allí, sus memorias estaban puestas en aquellos tiempos gloriosos de sus antepasados.
Y de alguna forma estaban valorando más y le rivalizaban que aquellos habían hecho, Moisés había hecho caer pan del cielo, pero él simplemente había multiplicado pan que alguien tenía y un montón de cosas absurdas, y veían como algo loable, algo mucho más allá lo que aquellos antepasados pudieron haber vivido, sin mirar, sin entender que ese grupo del pasado no era una generación en la cual se pudiera haber fijado para decir, voy a imitar a esa gente, voy a seguir lo que hicieron esa gente. Todos murieron en el desierto, todos se quedaron ahí en el desierto por incrédulos. Y eso es algo que uno tiene que tener realmente un asidero. ¿En qué estoy confiando? ¿En qué estoy poniendo mi empatía? Ese pueblo tuvo antipatía por Dios. Hubo toda una provisión de Dios, toda una nutrición de Dios en el desierto donde no había nada, pero sencillamente es que las cebollas y los puerros que habían en Egipto, ¡ay, qué delicia! Y estaban imaginándose todas las cosas en la jaula de cristal, en la jaula de oro, y no podían ver la libertad que tenían en ese momento por anhelar lo que era del cautiverio. Y puede que haya mucha gente que dice, yo antes no estaba en el Señor, pero ahora que vine al Señor me ha venido y casi, yo si la cosa sigue así, yo me devuelvo. Jesucristo. Yo oigo esas expresiones y digo, no sabe ni a dónde está, no sabe ni de dónde lo sacó el Señor, no sabe qué es condenación, no tiene idea. Lo resume todo a un bienestar momentáneo, natural, humano, en este nivel. Y es terrible cuando la gente ve todo en función a eso. De nuevo, yo no desaprovecho para decir, esa es la maldición del Evangelio y la prosperidad. Que la gente piensa que todo se trata de acá. Viva usted bendecido, prosperado y en victoria. Y todo lo demás como de un segundo plano, como de rebote, cuando lo principal es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Ese pueblo, al final de cuentas, ¿cuál fue la actitud? No pudieron ver el maná que venía del cielo, no pudieron ver la forma en que Dios les nutría. Nada más unos pasajes para recordar, Números 11:6. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Qué pereza comer lo mismo. Dios mío, tiene comida. Ah, no, pero qué pereza, pinto. Aquel tiene pollo, ven, pinto con huevo. Dios mío, qué terrible es cuando usted no puede apreciar lo que Dios le da. Por decir, aquel otro tiene otras cosas. No puede apreciar su bicicletita porque aquel pasó en moto. No puede apreciar su cacharrito porque el otro anda en un chuzo. Amado, qué terrible cuando vivimos en esa zozobra de competencia, de compararnos con un mundo caído, cuando no vemos la gracia que tenemos todos los días. Y dice el Señor a ese pueblo que no era un pueblo que viera con reverencia a su Dios y la obra maravillosa que estaban disfrutando. El verso 20 dice, lo comerán durante un mes entero hasta que le produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Porque era no solamente el maná, sino que iba también la carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Qué terrible expresión. Y dice el verso 33, pero mientras se saciaban de la carne, que dice que le salía por las narices, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. O sea, quejarse, murmurar, es parte constante del ser humano caído, insatisfecho al final de cuentas por rivalizar con cosas que afectan su día a día. Y sencillamente se ve eso magnificado. Y vemos la provisión de hoy como lo más importante y no la salvación eterna. Y entonces de pronto desestimamos eso por el plato de lentejas. Y mucha gente vive así. Desestimando la gracia, desestimando el favor de Dios por simplemente apelar a las lentejas de hoy, a lo que quisieron hoy, por no atender el consejo de Dios, por no atender la gracia de Dios. Números, de hecho, 21:6 dice, y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Un juicio inmediato sobre ese. Amados, no podemos dejar de ver eso como una acción de Dios en todos los tiempos. Hoy el veneno del pecado es una plaga. Es una plaga que aniquila a todo un mundo que no puede ver la gracia de Dios, que no le alcanza para ver el favor de Dios que hace llover sobre buenos y malos. Y hay toda una plaga, y no solo que miran, no creen para ser salvos, sino que rechazan abiertamente.
Los que no tienen ojos para ver van a perecer por el veneno de esa maldad que está metida, que está ahí en sus huesos. Tenemos algo que es muy superior al evento pasado que tuvo ese pueblo. Ahora tenemos el verdadero pan del cielo que da vida eterna. No es algo que queda ahí en una limitante de decir se sació hoy. No, es algo que el Dios de los cielos no tuvo en cuenta al ser Dios, sino que se humilló y vino a este mundo a mostrar una gracia de un significado y una consecuencia extraordinaria cuando usted y yo lo entendemos, y tenemos que vivir alabando su nombre, dándole gratitud todos los días. Pero amados, cuando la gracia del Señor nos poncha, no podemos verla y nos poncha que hoy nos salió mal, qué sé yo, se le desinfló el carro, ya no pudo ver la bendición de Dios y ya pasa todo el día amargado por cualquier cosa. Son situaciones que de pronto nos ponen a prueba en nuestro corazón, a ver dónde hemos puesto la confianza. Hoy muchos murmuran, de hecho en el corazón, aunque no contradigan tal vez abiertamente la instrucción bíblica, lo que el Señor está diciendo, pero no aceptan lo que Dios dice como algo absoluto, como algo que debe determinar la inclinación del corazón, sino que acceden a su propio razonamiento. ¿Y eso qué hace? Es pecar contra Dios y endurecer el corazón. Y ese engaño del pecado va endureciendo, porque las cosas al final de cuentas que no se ajustan a su humana naturaleza caída, porque no son conforme a lo que su egoísta corazón quiere en ese momento, porque no se hacen las cosas como yo quiero, porque hay una religiosidad ahí que está adherida, porque hay un asunto de que yo hice y Dios no me ha dado. Yo oré tanto y Dios no me ha concedido. Yo he ayunado tanto y Dios, como si Dios estuviera obligado a hacer las cosas en función a lo que yo haga. Y esas son cosas que de pronto están adheridas ahí, que tenemos que ir. Dios hace lo que le place cuando le place, y a mí sencillamente lo que me toca es clamar por su gracia. Quien quita si Dios actúa en esa línea o me hace saber a mí, no es por ahí. Yo tengo otra salida. Solo Dios sabrá las salidas en muchos momentos de nuestra vida. Mateo 13:13 dice, por eso usó estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. Y a mí se me parece eso muchas veces cuando hay gente que usted, religiosos, que usted les habla y todos lo saben y supuestamente le están oyendo pero no están oyendo, están esperando cómo dicen, cómo hablan algo, ni siquiera oyeron lo que usted dijo, porque tienen mucha importancia en lo que quieren decir. Y eso se da mucho en la persona que es ciega, sorda espiritualmente. Yo no soy quien para decir, este es así, es así, pero usted lo puede ver por reacciones. Dice el verso 15, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Hay una terquedad adherida a un corazón que se ha endurecido. Esto revela que es la soberanía de Dios la que irrumpe ahí en ese lugar, y realmente las verdades del reino de Dios, Dios las revela a sus hijos por su sola gracia, pero de pronto no es visible para los demás que tienen un corazón endurecido por el engaño del pecado. Solo Dios puede entrar ahí y romper todo eso. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pocos respondieron al Evangelio, manifestando en confianza en el Señor. No miraban la salvación. Al final de cuentas, es el Espíritu Santo el que revela eso. Es el Señor el que irrumpe allí. Entonces dice el verso 42 de esto que estamos analizando de Juan 6. Ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su madre y a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? De pronto nuestra limitante mental delimita el mensaje. El canal que Dios escoja, amados, es Dios. Un niño puede venir y decirnos una verdad terrible. Si yo tengo oídos para oír, lo oigo. Pero si veo al niño y no puedo ver que puede ser un canal de Dios, pasó. Y entonces aquí todo había sido visible. Jesús había nacido de una virgen y fue todo un acontecimiento en un momento dado. Él nunca tuvo un padre humano, por lo tanto su naturaleza, al final de cuentas, era una naturaleza de génesis divina, pero ellos habían olvidado mucho de todo ese anuncio que fue profetizado, que estaba allí dado en su palabra, y solamente lo que tenían eran palabras burlonas de aquel
que la palabra hacía ver cómo iba a venir, en qué forma se iba a dar. Y de alguna forma lo estaban culpando de un presuntuoso, de ser una persona que al final estaba casi que blasfemando contra Dios, porque estaba anunciando abiertamente quién era Él. Y muchos decían, pero dinos quién eres para creer en ti. Pero haga un milagro para creer en ti. Todo eso sucedió. Pero sencillamente el corazón endurecido por el pecado no oye. No podían, al final de cuentas, ver que no, es que no, yo lo vi crecer ahí. ¿Cómo podía proceder del cielo? Es como nosotros. O sea, su incredulidad era una hostilidad permanente para con el Señor. Y al final de cuentas entendemos que esta hostilidad los llevó a lo que todos fueron en caravana, a justiciarlo, a llevarlo a la cruz y a victoriar ese momento. Pero vea lo que dice de seguido, y es lo que hay que ponerle suma atención el Señor en el verso 43 y 44. La Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Y es que entender de dónde viene lo que está diciendo. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me lo envió, que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Vean la magnitud de esa declaración. Ahí está hablando cómo la gracia de Dios es necesaria para que se pueda producir el milagro de la salvación. Cómo Dios tiene que intervenir para que ese pecador que es incapaz de acercarse, de confiar en Dios, de pronto rompa esa carcasa en que está metido de pecado y pueda entregarse al Señor y pueda rendirse al Señor. Solo el llamamiento que Dios hace, ese llamamiento eficaz de Dios, es el que rompe ese estado de estanqueidad. Estamos prácticamente como está un carro de pronto en un barrial y que no se mueve para ningún lado. Ese empujón viene de parte de Dios. Y de pronto es la única forma de poder salir de esa situación. El Señor reprocha aquí la murmuración de ese pueblo y pasa a dar esta declaración que es una declaración solemne, es una declaración que hace ver esa necesaria intervención de Dios para traer de una forma, qué sé yo, irresistible a pecadores que no estaban en una posición condescendiente con el Señor, porque de no ser así, no van a venir, no van a salir de su barrial, no van a salir de su patinadero en un mismo punto. Lo terrible es cuando yo antepongo de nuevo esta mentecita que es limitada a la palabra del Señor. Si Dios dice eso, me lo viene diciendo hace rato, pero yo todavía no estoy convencido. Dios mío, qué terrible, qué difícil, cuando de pronto nos encasillamos ahí. El hombre caído, amados, es incapaz por su propia voluntad, porque está atada a una naturaleza caída, de venir a Cristo. Requiere ese empujón. Quien no ha sido regenerado está en una condición muerta, espiritualmente hablando. Y yo tengo que entender lo que eso significa espiritualmente hablando. No es que hay una persona que está agonizante y está respirando un alito ahí. Y de pronto yo llego y le doy RCP ahí, le doy respiración boca a boca y le doy auxilio en su corazón y ya salió. No es eso. No tiene un alito de vida, está muerto. Y lo que tiene que suceder ahí es un milagro. Y eso es lo que yo tengo que entender, porque creo que la palabra así lo dice. Pero es que yo no creo, Dios mío, pero es lo que la palabra dice. Vea, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida espiritual es un milagro de Dios y se obtiene por la gracia del Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién se puede enorgullecer de ser salvo? Cuando la palabra dice, usted estaba así. Si hoy no está así, es porque Dios actuó. ¿Qué puede usted decir, amado? ¿Quién puede gloriarse de nada? Por eso el religioso choca contra esto, porque se siente muy orgulloso de lo que hace. Yo estoy viniendo a los montes cada cierto tiempo. Yo vengo ahí, madrugo acá, y yo no sé qué hace el resto, por eso están tan mal. Amados, el que tiene esa posición es un estúpido, así, perdónenme en el término, de entendimiento de la dimensión espiritual de su favor. Si yo tengo una inclinación para el Señor,
especial. Alabado sea el Señor por eso y gloria a Dios al Señor por eso, que ha puesto esa inquietud. Y yo, persona mala, pecadora, no lo tendría, no lo harías de mi propia naturaleza. Fue que Dios algo demudó en mí que de pronto me inclina. Por supuesto que después de llegar a Cristo hay toda una dimensión en cuanto a yo ejercito esa libertad que Él me ha dado para hacer cosas agradables a Dios. Si no, Dios no diría, mudaos del hombre viejo y vestidos del hombre nuevo. Hay toda una serie de cosas que se dan una vez que llego a Cristo. Pero las ideologías de este mundo de pronto son fortalezas que se van dando ahí en las personas que permanecen encarceladas y que necesitan obligatoriamente alguna acción para poder salir de ese cautiverio en que están y poder obedecer la verdad. Porque están ahí metidas. Todas las personas fuera de Cristo, amados, tenemos que entender, están cautivas de Satanás. La palabra dice, son hijos de vuestro padre, el diablo, porque hace los deseos de su padre, el diablo. Motivados por la carnalidad, motivados por una condición que los pone en maldición de parte de Dios. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Cristo vino a quebrar toda maldición. Cristo vino a hacerse maldición para que la maldición del incumplimiento no cayera sobre usted, sino que cayera sobre Él. Y eso es lo que yo tengo que valorar en todo momento. ¿Por qué Dios lo hace así o por qué Dios lo hace así? Amados, hay cosas que la Biblia no contesta en su plenitud, pero yo por eso no puedo dejar de confiar en lo que Dios dice claramente. Ve lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Dios toma la iniciativa ahí para ejercer con su poder algo que despierta en esa persona esa unión con Cristo y salir de esa condición pecaminosa. Los muertos espirituales al final de cuentas no tienen la capacidad por sí mismos de vivificarse. Están patinando y amados, no quieren. Y eso es lo que hay que entender también. Solo el perdón gratuito que Dios ofrece al final es completamente por la gracia del Señor, es lo que da a esos pecadores que son culpables, pero que han depositado su fe en Jesucristo al final, la posibilidad de salir de ese atascadero, de salir de esa condición. Y cuando yo entiendo eso, entiendo la realidad más importante prácticamente de lo que la gracia es y lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué podemos decir ante semejante cosa? Alabar y exaltar al nombre del Señor todos los días de nuestra vida. En esta condición que la palabra apunta de ser extraños, de ser hostiles al Señor, amados, está toda la raza humana caída. Así estábamos usted y yo. ¿Cuántas veces nos tocaron la puerta? ¿Cuántas veces nos predicaron? Y nosotros rivalizábamos contra esa persona. Yo hasta divorcio le ofrecí a Zoilita cuando estaba en Necia predicándome el Evangelio. Ya el Señor me perdonó a Zoilita y Zoli también. Pero uno se vuelve un torpe, un idiota, defendiendo cosas que no tienen ningún asidero, porque simplemente su religiosidad es su punto de apoyo, su ancla, no la palabra, porque no tiene entendimiento de la palabra. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí hace ver cómo los incrédulos están en esa posición de odiar a Dios y resistirse a los parámetros de santidad. ¿Por qué? Porque aman su charco. La luz viene, pero ellos aman más las tinieblas. ¿Por qué? Porque les gusta lo que está en las tinieblas y de pronto escabullen. Entonces, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús viene a dar un cambio sobre la condición de ese pecador y lo establece en una relación de paz restaurada nuevamente con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso es lo que uno tiene que entender. Yo no estaba buscando a Dios, yo no tenía una inclinación al Señor. Dios irrumpe en ese carro atascado allí en el barro y lo saca. Si Él lo hace no por mérito alguno ni ninguna acción mía, ¿cómo no va a sostener eso? ¿Cómo no va a llevar eso adelante? Estando reconciliados seremos salvos por Él. O sea, ahora lo que está diciendo, estamos en una amistad con Dios, nuestro futuro está asegurado por causa de aquel que constantemente está intercediendo por los suyos delante del Padre.
Está diciendo, yo lo salvé, yo lo rescaté, yo pagué el precio. Mío es, a mí me pertenece. No sabía ni para dónde iba, pero ahora es mío, es mi hija, es mi hijo. ¿Quién nos puede separar de eso? ¿Qué nos puede separar de eso? O sea, eso es lo maravilloso que usted tiene que vivir desde ya, no para vivir una vida de holgazanería espiritual, para vivir una vida de gratitud profunda a Dios todos los días de nuestra vida. Diciendo, Señor, ¿para qué soy útil? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuál es tu plan cada día en mi vida, Señor? Quiero que el mundo hable maravillas de ti, porque tú eres el Dios maravilloso. Yo no sé cuántos estarán en una condición donde están ahí en el batebarro, y no salen, y necesitan que usted le predique el Evangelio para que de pronto se catalice algo que no había forma de que sucediera si no fuera por eso. Dios lo tiene a usted, Dios tiene a la iglesia para esos propósitos. Romanos 8:7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a la ley de Dios y jamás lo hará. ¿Por qué? Porque obedece a Satanás, es enemigo de Dios. Nosotros no vamos nosotros hemos llamado a predicarle al diablo. Nunca lo va a hacer. Aún, yo tengo que entender, alguna gente dice, no, pero es que mira que no, esa persona, hay gente mala, pero vieras que no es tan malo. Vieras que en el fondo, qué buena gente que es. Él tiene su forma, perdido totalmente, no cree en Cristo. Pero viera que ahí va, mejor no hablarle del Señor. Amados, qué estupidez, perdónenme. Pensar que alguien por su propia acción, por sus propias obras de justicia, que ese incrédulo hace, pueden ser el cumplimiento de una vida que Dios bendiga, de una vida que Dios al final de cuentas favorezca. Porque la palabra no dice eso. Porque esas inclinaciones que esa persona hace son producidas, ¿por qué? Por la carne, con motivaciones al final de cuentas egoístas. Porque las está haciendo al final de cuentas como algo que proviene de un corazón que está en rebelión contra Dios, que está opuesto a Dios, y todo aquello que no glorifica a Dios se opone a Dios. Esa persona se ama más a sí mismo que lo que puede amar al Señor. Y usted y yo entendemos que solamente a través de Cristo hay salvación. Solamente a través del reconocimiento de aquel que viene a salvar a una humanidad perdida es que podemos tener vida eterna. Según de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo no conozco quiénes son esos. Yo puedo ver una persona terca en ese momento, pero yo no sé qué va a hacer Dios ahí. Satanás es el que se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de la palabra, para que no comprendan. Y de pronto la persona, el ser humano, está metido en todo un sistema creado por este mundo que pudiera ser muy lógico para este mundo. Y vemos gente hoy corriendo tras corrientes orientales como si fueran la última novedad de este mundo, meramente puro humanismo, aparte de Dios, y creyendo en el yin y yang toda esa cosa, antes que un Dios creador, y haciendo un balance de energías y poniendo los cristales por acá y por allá para entrar en parsimonia, en armonía, y no lo entran en esa armonía delante del Señor, sino que apelan a un montón de porquerías humanistas y que piensan que esa es la solución a sus problemas. Amados, tenemos que entender que el mundo ve loable lo que Dios ve repulsivo. Y muchas de las prácticas de este mundo, el mundo las aplaude. Todavía podemos hablar, pero de un tiempo usted habla contra homosexualidad, contra lesbianismo, contra aborto. Y amados, ya en ciertos países es causal de prisión. Porque usted es una persona irreverente que no está respetando ese amor. La palabra dice que eso es pecado, que es abominable y que irán al lago de fuego. Y amados, si yo pienso que mi condición debe ser jamás tocar ese punto, amados, lo terrible es que hay mucho cristiano que al final de cuentas defiende y respeta. ¿Por qué? Porque irrespeta y no defiende lo que Dios dice. Porque le parece tan balanceado su pensar, los pensamientos que ha hilvanado, que le parecen lógicos y entonces los da como equivalentes. No, Dios sabe. Como una señora que hoy se iba a matar a las 7 de la mañana y se lo prohibieron al final porque dice, Dios no quiere que yo sufra, soy su hija. Entonces Dios no quiere que yo sufra, entonces como Dios no quiere que yo sufra, yo me mato hoy. La eutanasia. Al final se lo prohibieron porque no estaba en una condición meramente terminal, sino sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Amados, llegaremos hasta el punto que si los pensamos así, me está doliendo mucho esta uña, mejor me meto un plomazo, no quiero resistir más como me duele esta uña. El hombre caído tiene dimensiones
rarísimas en su mente para valorar su propia importancia o lo que cree conveniente. Y sucederán cosas terribles si yo no pongo a Dios sobre todo esto. Segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos? Qué maravilloso es saber eso, que usted fue escogido por Dios. Aquí en este pasaje que estamos viendo, este verso 44 principalmente, subraya ese decreto divino de predestinación. El Padre no se limita solamente a decir voy a rogar, voy a aconsejarle a esta persona, sino que la atrae poderosamente al Hijo. Ejerce una gracia que se convierte irresistible en esa persona, influye en su mente, en su voluntad, en su corazón, en ese carro atascado ahí, en toda su personalidad, y de pronto le da un poder que es real, que es vigoroso, e empuja a esa persona para que salga de esa estanqueidad, para que salga de esa situación. El Señor ejerce eso sobre los que salvan, es activo plenamente. Es una obra de regeneración que la lleva a cabo el Dios Trino. Hay una participación de las tres divinas personas. Ahí el Espíritu Santo regenera el corazón. Y yo de pronto puedo entender justicia, bien, mal, porque Él nos da la convicción de justicia, de juicio, de pecado. El Padre es el que atrae hacia el Hijo, y el Hijo al final es el que levanta en vida, y al final el que va a permitir que haya una resurrección en esa persona, en ese día del juicio. Cristo es el que va a guardar junto con el Padre a que esa persona vaya en ese laberinto de esta vida, pero sin ninguna posibilidad de que se pierda, ni siquiera dice la palabra que se va a perder uno solo de los que el Padre le ha dado al Hijo. Yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, o estoy de acuerdo con lo que la palabra dice. Son mis prerrogativas, ya lo hablamos la semana pasada, pero se lo recuerdo, Juan 6:39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Es algo que yo tengo que tenerlo claro porque la palabra así lo expresa. Aunque la voluntad humana de hecho participa en todo esto. No es que estamos ajenos y somos autómatas, no. Debemos participar, pero hay una tensión, por decirlo así, entre responsabilidad humana y voluntad divina en todo este tema de lo que es salvación y creer. Nada más algunas palabras al respecto. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso tiene que emanar de cada quien, de cada persona que al final de cuentas escucha el Evangelio. A usted y a mí nos toca no decir, es que no, Dios lo hará sin mí, entonces ¿para qué lo hago? Porque Dios le ha ordenado que lo haga. ¿Quién se va a convertir? El que se arrepienta y se vuelva. Yo no soy quien para decir, a aquel le veo como que tiene medio marcada una E de elegido o una R reprobado. No, yo no soy quien para juzgar eso. A mí me toca hablar el Evangelio, porque es el poder. No es que esa persona de pronto con hilvanarle un montón de pensamientos y hablar de apologética y darle una amplísima, disertación filosófica de por qué Dios escogió, es que esa persona se va a convencer, amados. No es ese el camino. El camino se llama el Evangelio. Una vez que la persona engranó y entendió aquel que se entregó, ok, Dios mismo le va a dar luz para que pueda entrar en esas disertaciones y poder crecer en esos entendimientos. Pero no es la filosofía la que convierte a la persona, no es los milagros que convierte a la persona, sigue siendo el sencillo y llano Evangelio de la gracia. Lo que dice la palabra, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Un letrado, una persona con una apologética, con un conocimiento bíblico extraordinario. Es tan sencillo, es tan básico el Evangelio para que Dios haya escogido eso. Pero no me avergüenzo de él. Es porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Se le habla al judío, se le habla al griego y dice estupidez, locura. Se le habla a los mismos, pero hay Dios que por el poder del Evangelio hace un llamado y de pronto dice poder, justicia de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que él cree, de los judíos y de los griegos. Dios rompe esa estanqueidad que de pronto hay ahí en la mente. Los pecadores no van a ir a Cristo por su propio libre albedrío, como muchos de pronto argumentan y dicen,
Porque la voluntad está atada. Está atada, está inclinada a una condición caída. Son amantes de la oscuridad. Esa es la condición en que está la raza humana. No hay libre albedrío cuando usted tiene un grillete puesto en el pie. Cuando usted está metido en una cuestión pantanosa donde no avanza. Es solo por el Espíritu Santo que se obtiene la convicción de justicia, de juicio y de pecado, con el cual la persona dice, creo. ¿Quién da eso? Lo da el Señor. Al final de cuentas, solamente esa forma eficaz, esa forma irresistible, es la que Dios aplica y que nos acerca a Cristo. ¿A quién? A todos aquellos que Él de pronto ha escogido. Y es que si la palabra fuera, qué sé yo, limitada en ese tipo de expresión, pero es amplísima. Vea por ejemplo lo que dice Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque ahí está en la palabra, que así lo dice Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué hermoso, cuando usted puede decir, Señor, yo tanto que peleé, Señor, qué terrible. Yo tantas luchas que me di con Zoilita y todo, y eras tú el que me estabas persiguiendo a través de su predicación. Y dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propósito, su propio buen plan. Y este plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas, las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a ese plan. ¿Usted lo cree? O sea, no es un asunto de una doctrina que se le ocurre a alguien decir, es la evidencia bíblica. El problema que es, cuando mi mente choca con eso y dice, no estoy de acuerdo, de pronto surgen un montón de corrientes extrañas que no son bíblicas, son humanistas, porque tratan de relevar a Dios de alguna responsabilidad de elegir y me dejan a mí, no, es que yo tengo que ser el que elija. ¿Cuál? Si no había forma, si estábamos en una condición. El efecto seguro de esta elección del Padre hace que cada uno de los llamados pueda venir al Hijo. No se convierte eso en una mera promesa, sino en una predicción infalible, lo que dice la palabra. Es algo que está en acción de Dios llevarla a cabo. Ni uno solo será olvidado. Ni un solo grano de la cosecha de trigo del Señor se va a quedar sin entrar al granero del Señor. Todos y cada uno van a ser puestos en el granero del Señor. Porque ¿quién lo hace? El Señor. Si dependiera de nosotros, amados, todos nos quedamos. Todos estamos out. De nosotros depende el vivir para la alabanza de su gloria, haciendo las buenas obras por las cuales usted y yo hemos sido salvos en Cristo Jesús. Viviendo realmente para la alabanza de su gloria. Este verso 44, amados, es una maravillosa, ¿qué podemos decir? Como una síntesis de todo lo que es, en alguna medida, lo que la gente, los diferentes corrientes teológicas en un momento han llamado las doctrinas de la gracia. Ese versículo 44, fue lo que, no fue ese el causante, pero viene a sintetizar lo que los reformadores y teólogos han hablado a lo largo de la historia y despertó tanto debate en ese momento, pero no fue algo que nació allí. Es algo que lo habló Agustín de Hipona, pero aquí, como estamos hablando de este versículo, es algo que los mismos labios de Jesucristo lo expresaron abiertamente. Vea lo que dice, veamos punto a punto, nada más como para ver así cierta analogía. Ninguno puede venir a mí. O sea, ahí está hablando de que nadie, o sea, hay una condición de depravación, de un apartarse total. Todos estábamos en enemistad con Dios. No hay uno solo que venga al Señor. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre, ahí estamos hablando de una elección que es incondicional. ¿En qué sentido? Que no depende de la persona, depende del Padre. Dice, ¿qué me envió? No le trajera. Hace ver ese impulso, ese llamado. Pueden haber judíos, pueden haber gentiles, pero hay unos que son llamados, esa gracia que resulta irresistible para aquellos que Dios llama, que Dios atrae a Él. Y yo les resucitaré. Hay una redención que es limitada, que es particular, es solo
para los llamados. Y es lo que la palabra está haciendo ver en el día postrero. Una certeza infalible de que en el último día los escogidos por el Padre y traídos a Él, llamados, van a tener resurrección. Está hablando de la perseverancia de los santos. En un solo versículo están las 5 doctrinas que se han conocido como doctrinas de la gracia. Yo no predico en función a doctrinas en particular, pero sí me llena de gozo y de alegría ver cómo la palabra es amplia en favorecer todo aquello que realmente obedece al propósito de Dios de enaltecer al Señor. La naturaleza de esta operación divina es esa atracción que Dios hace, no es una coacción, no es que Dios le dobla la mano para atrás y a la persona dice, no quiero, no quiero, sí quiere, usted tiene que entrar. Amados, eso nunca se va a ir, ni tampoco se va a ver el caso de alguien golpeando, Señor, yo quiero la salvación, yo anhelo, y que Dios diga, no, mira, no, ya hice el checklist, usted no está aquí. Eso no existe. La persona enemiga de Dios no busca a Dios. Dios opera un cambio radical en esa persona, de la raíz misma de la voluntad de esa persona. Y es algo que Dios lo imparte en el alma de esa persona por una disposición que Dios crea para que la persona se incline al Señor. Nadie de una naturaleza caída, débil, que se encuentra prácticamente en ese atolladero ahí, va a venir por sí mismo si no es que Dios le atrae. Y el Hijo es el que al final de cuentas recibe ese precioso obsequio, por decirlo así, que el Padre le da. Agustín de Hipona era considerado por algunos como el doctor de la gracia. Agustín de Hipona fue un personaje que existió en el siglo IV después de Cristo. Cuando estaba ahí en medio formación la Iglesia Católica, antes de que se desvirtuara en un montón de cosas raras y demás, pero que la iglesia, no podíamos decir, estaba fraccionada, había un remanente que era la iglesia. Él fue uno de los principales que habló de todo lo que la gracia tiene que ver. Y vea un pensamiento que Agustín de Hipona registra en la historia. Se lo leo a como él lo puso. Yo digo, no solo eres arrastrado voluntariamente, sino también voluptuosamente. O sea, está completamente imbuido en eso. Pues si el profeta le fue permitido decir, a cada uno le arrastra su placer, eso está en una poesía, no la coacción, sino el placer, no la obligación, sino la delectación, ¿cuánto mayor fuerza debemos decir con que es arrastrado hacia Cristo todo hombre que se deleita en la verdad, que se deleita en la felicidad, que se deleita en la justicia, que se deleita en la vida sempiterna, todo lo cual es Cristo? Tiene los sentidos, sus delectaciones, ¿no la tendrá el alma las suyas? Deme a alguien con un corazón amante y entenderá lo que digo. Deme a alguien deme un corazón con deseos y hambre. Un corazón que se sienta desterrado y con sed, y que suspire por la fuente de la patria eterna. Este tal sabrá de lo que estoy hablando. Pero si hablo a alguien que tendrá un corazón frío, no comprenderá nada de lo que digo. Estaba hablando de la misma gracia que habló Martín Lutero, que hablaron todos los otros. Por supuesto, todas las decisiones, al final de cuentas, espirituales que conducen a la salvación son el resultado de una acción del Espíritu Santo. No es de la religiosidad humana, no son de las obras humanas, no es del merecimiento humano, es de la gracia preciosa de nuestro Dios. ¿De qué te glorías si lo has recibido de gracia? ¿Qué es lo que saldría como una respuesta lógica? Isaías 53 dice, y con esto termino, todos nosotros nos hemos extraviado. Como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Aquí está dando un diagnóstico de toda la raza humana, de toda la humanidad. Hemos dejado los caminos del Señor para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. O sea, la manera en que Dios puso esa iniquidad sobre Jesucristo, vino y lo trató como si Él hubiese cometido todos los pecados suyos y míos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Alguien tenía que morir. Cristo Jesús muere por usted y por mí. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos en esto al final de cuentas? Señor, creo que en esa cruz
era ajusticiado mi pecado. Creo que en esa cruz el que debió haber estado pegado ahí es el pecador, no el inocente. Creo que en esa cruz el Dios de los cielos hizo un intercambio divino, precioso, donde se entregó, porque Él no puede hacer un acto de esta naturaleza de gracia sin cumplir con la justicia divina. Y la justicia divina dice que la paga del pecado era muerte. Alguien tenía que morir. Cristo Jesús murió por usted y por mí. A mí y a usted lo que nos toca aquí es decir: Señor, yo creo que no tengo mérito alguno y nunca lo tendré. Cada día perdería la salvación si tu gracia no me sostiene cada día. ¿Cuántas veces he sido irreverente delante de ti por no entender algo y he patinado? Y sin embargo tu gracia me ha sacado adelante. Amados, cuando usted y yo entendemos todo esto y vemos que la gracia la concede Dios en una forma en la cual no hay mérito alguno, que es por la soberanía de Dios, la respuesta esperada de cualquier ser humano, amados, tiene que ser al final de cuentas entender que el Dios de pacto cumple su pacto. Dios escogió un pueblo desde la eternidad. Lo vemos claramente en la figura de Israel. Pero Israel viene a ser un microcosmos de todo el cosmos. Viene a ser la muestra visible de un pueblo que, a pesar de ser escogido, se conduce de una forma totalmente irreverente. Y entonces Dios nos muestra a través de ese pueblo su gracia, que los alimentó en el desierto, pero no vieron, no agradecieron, que hizo cualquier cantidad una y otra vez, pero no vieron. Y dice, y todo eso está escrito para que a nosotros, que nos han alcanzado el final de los siglos, no nos suceda lo mismo. Está como ejemplo para que nosotros no hagamos menosprecio de la preciosa gracia de Dios y podamos decir: Señor, es solamente por tu gracia. Habrá cosas que no entiendo, pero entiendo que tú eres un Dios de pacto, que cumple su pacto, y que si tú me has llamado, Señor, la única reacción posible que pueda haber en mi vida será alabanza, será exaltar al Dios de eterna gracia, de eterna salvación, que me ha amado sin ninguna condición, que me ha amado no porque yo sea meritorio de ese amor, sino porque así le plació. ¿Qué puede hacer usted cuando se siente amado, amada de esa forma? Él es digno de ser alabado, ¿verdad? Lo alabamos al Señor, adoramos al Señor. Adorémoslo con un cántico, pero nuestra vida es una vida de adoración. Cada día de nuestra vida tiene que ser para gloria y alabanza suya. Amén. Pongámonos en pie y adoremos al Señor. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve,
sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh sí, Señor. Precioso Dios, tu amor incomprensible, Señor, la dimensión de tu favor, de tu gracia, Dios. ¿Quién podrá dimensionar? ¿Quién podrá delimitar? ¿Quién podrá decir por esto o aquello? Señor, solamente somos receptores de un amor inmerecido. Todos los días de nuestra vida queremos inclinarnos ante ti, entendiendo claramente, Señor, lo que tu palabra nos hace ver de forma transparente. Nadie puede venir a mí, ha dicho el Señor, a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Te amo, Señor, porque me amaste primero. Te amo y te respeto y quiero vivir realmente cada uno de los días de mi vida, Señor, por esa gracia inmerecida que has derramado sobre mi vida, Señor. Ayúdame a ser un comunicador de este precioso mensaje. Señor, no sabemos cuántos puedan estar viviendo vidas, Señor, completamente ajenas a la vida de hijos tuyos, Señor, cuando son llamados, Señor, a ser gente de tu pueblo. Queremos ser esos voceros permanentes, a tiempo y fuera de tiempo, como pusiste en el apóstol Pablo. Señor, que cada uno de nosotros tenga esta urgencia de hablar la palabra, Señor, en todo momento. Queremos demostrar, no solamente para contigo decir que te amo, sino, Señor, para con un mundo que no te conoce, que puedan muchos decir: Jesucristo, yo te amo. Gracias por morir por mí. Gracias por rescatarme. Gracias por tu incondicional amor, Señor. Todo es gracia, todo es favor, todo es misericordia tuya, Señor. A ti te rendimos toda la gloria y toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué podemos decir ante eso sino la gloria sea al Señor? Si hay un capítulo que es enfático en que usted y yo podamos entender y creer que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna, es este capítulo 6 del Evangelio. Por algo es el más largo del Evangelio. Son 67 versículos que hablan una y otra vez, que versan sobre esta confianza que usted y yo tenemos que tener, y que el apóstol se encarga de tomar de los labios del Señor la expresión, para que no digamos es que es una corriente por allá sesgada a la palabra, es medular a la palabra. Y usted y yo tenemos que entenderlo así, darle gratitud todos los días al Señor. Amén.
Bueno, amados, gracias damos al Señor por su palabra. Gracias por su favor y que Dios sea el que pues, nos permita ser voceros de esta palabra. Yo sé que hay un mundo que piensa que todo lo gana por lo que hace. Vivimos no en una doctrina católica que piensa que se salva por obras. Vivimos en una doctrina evangélica, en su gran mayoría, que piensa que se salva por obras y que sostiene su salvación por obras, cuando la palabra expresa todo lo contrario. Pero eso no es para que usted y yo seamos dejados y seamos flojos y digamos de por sí somos salvos. No es para que vivamos realmente la gracia como un pueblo que ama a su Dios y que sus obras reflejan que es salvo, que sus obras reflejan que usted es un escogido, una escogida de Dios. Así que no hay temor, sino solamente una gratitud todos los días de nuestra vida. Amén. Oremos por personas que están pasando situaciones difíciles, que uno pudiera decir, ok, Señor, a veces de pronto decimos, Señor, no se le está pasando la mano. Amados, ¿quién soy yo para decirle, Señor, cega ya? O en mi propia vida. Yo veo a papá sufriendo los últimos días. ¿Quién era uno para decirle, Señor? O bueno, puede pedirle al Señor que lo descanse, pero decirle al médico, inyéctele algo para que se muera. Amados, solo Dios sabe hasta dónde lleva esa situación. Cada uno de nosotros tiene que respetar y saber que el que da es el que quita la vida. Y no somos llamados nosotros a cambiar eso, por mucho que el hombre diga, es loable, una muerte digna. Y de pronto lo vemos como algo que realmente es de respetar. Usted tiene que y de pronto vemos a un mundo aplaudiendo eso, aunque Dios diga lo contrario. Ese es el problema, de ajustar nuestra mente no a lo que dice la palabra, sino a lo que dice el mundo. Usted y yo somos una contracultura dentro de esta cultura, pero tenemos que ser bíblicos en todo. Así que oraremos por cada uno que esté en la dificultad que esté, hasta que Dios determine o cambie. Yo creo que Dios es el mismo que sacó a Lázaro de la tumba, el que puede resucitar muertos físicos en el tiempo actual. Ni qué decir de usted y yo, de cada uno de los que estamos aquí, que estábamos muertos espirituales. Pero somos llamados a clamar al buen Dios, y yo creo que la oración del justo puede mucho. Entonces, yo sé que hay gente, algunos que están sufriendo algún embate, alguna enfermedad, y seguimos. En esos días Dianita tiene unos exámenes que le van a hacer también para ver la evolución de todo el proceso de la quimio y demás. El padre de mi amado hermano Fabio también ha estado ahí en un proceso parecido. Dios es el que tiene la última palabra. A usted y a mí nos toca clamar al buen Dios que escucha a su pueblo y tiene propósitos en todo. Nunca será levantar el puño en alto y hacer ver que el Señor está equivocado. Todo lo hace para un propósito. Amén. Nos parezca o no nos parezca, somos muy limitados en cuanto a lo que puede significar el infinito favor y cuidado de Dios. Así que no sé si usted tendrá alguna necesidad también, oremos también por eso. Padre, aquí como pueblo tuyo, Señor, entendemos que tú eres el mismo ayer, ahora y siempre, Señor. Y Señor, puedes hacer lo que te plazca, con quien te plazca, en la dimensión en que lo pretendas hacer. Sabemos que mucho de lo que el apóstol Juan, Señor, señala en su palabra, y las señales que ahí se hicieron ver, se hicieron para que creyéramos. No tenemos, Señor, que llevar a esa dimensión nuestra fe en ti. Te decimos, Señor, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo y dio su vida para rescatar la nuestra. Pero creemos también, Señor, que tienes el poder, Señor, de resucitar. Tienes el poder de levantar al que no tiene ninguna esperanza. Igual que nos rescataste de esa fosa fatal, así también puedes rescatarnos, Señor, de eventos transitorios de la vida que, Señor, puedan estar afligiendo a algunos de tus hijos. Oramos por Dianita, Dios. Oramos por el papá de Fabio, Dios. Oramos por personas que están sufriendo, Señor, alguna situación de enfermedad y que, Señor, clamamos para que tú te glorifiques en esto, Dios. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Dios. Que pueda suceder aquello que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre. Y en todo, Señor, nos inclinamos absolutamente, Dios, a tus designios eternos. Y respetamos todo, sabiendo que tú amas a tu pueblo y nada va a separar a uno de los tuyos, Señor. Y sabemos que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor. En todo, o sea que vivamos o que muramos, tuyos somos, Señor. Tú eres el que determinas todo eso y lo respetamos. Pero clamamos, Señor, para esa gracia en la cual tú te manifiestes sobre todos aquellos que,
Señor, están ahí en ese embate, que su fe no claudique, que en todo momento está como viendo al invisible, Señor. Padre, por lo que está presentando mi hermano, mi hermana, aquí mismo, Señor, glorifícate en esa petición. Haz aquello que más gloria dé a tu santo y bendito nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te rendimos desde ya toda la gloria, toda la honra, el honor y la alabanza sean solamente para ti, Señor. Amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias a Dios. Padre, qué bueno eres, Señor. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta mente sea renovada. Sea renovado el espíritu de nuestro entendimiento. Señor, no conforme a lo que el mundo dice, sino conforme a lo que tú dices en tu palabra. Queremos ser ese pueblo que aprende, Señor, a caminar en tu voluntad. Y entendemos por tu palabra que tu voluntad buena, es agradable y es perfecta, Señor. Aunque nuestra mente finita, Señor, no comprenda algunos detalles. Pero, Señor, en todo confiaremos siempre en ti. Yo bendigo a tu pueblo, Dios, a ese pueblo precioso, a esta iglesia que tú amas. Y yo amo, Dios, a los que están aquí, los que están en sus casas, los que incluso, Señor, desde países distantes, Señor, nos siguen, para que tu bendición repose sobre ellos. Para ti no hay distancia, Señor. Yo oro para que la bendición tuya, Señor, les alcance, les permita sentirse a cubierto, amparados, protegidos. Que el buen Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Siempre daremos gloria y honra al buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ama mucho. Dios les lleve con bien. Por favor, hagamos.